Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Luego de la polémica contratación del atacante nacional Andy Polo, tras revelarse unos audios desgarradores justo el día de su presentación oficial en Universitario de Deportes, al margen de todo esto, el equipo crema no deja de pensar en mejorar su participación en el torneo Apertura de la Liga 1 Betson 2022. Para esto, se medirá ante el Unión Guaral en la presentación del plantel del equipo de la segunda división en la tradicional Tarde del Pelícan, partido que será disputado este próximo domingo 26 de marzo a la 1 de la tarde en el estadio Julio Lores Colán de Guaral. De esta manera, el equipo principal de Universitario tendrá un partido de preparación en este fin de semana, donde la organización de la Liga 1 no programó partido alguno del torneo Apertura, por lo que el equipo de Álvaro Gutiérrez podrá mejorar algunos aspectos del juego, a sabiendas que vienen con 3 derrotas consecutivas, habiendo ganado solo un partido de los últimos 7 encuentros. Por todas estas mini crisis en las que está metido el cuadro de ATE, lo mejor para ellos es esta semana de descanso, donde los reflectores estarán puestos en la selección peruana. Esperemos que tomen las mejores decisiones en todos los ámbitos, porque hasta ahora no lo han hecho. Y yendo al compadre, el equipo de Alianza Lima también tendrá su partido amistoso, esta vez frente al Deportivo Copsol este viernes 25 de marzo, como parte de su preparación con miras a mejorar su participación en el torneo Apertura. El equipo blanquiazul ya tuvo 2 encuentros amistosos la semana pasada frente a la Alianza Universidad de Huánuco y el Alfonso Ugarte de Puno. Ahora se enfrentarán a otro equipo de la Liga 2. Como se recuerda, el equipo victoriano tampoco viene bien, ya que está con 3 derrotas consecutivas en el torneo local, por lo que buscarán llegar de la mejor manera cuando reciban al Sport Huancayo en el estadio Alejandro Villanueva el 1 de abril. Por lo pronto, se supo que los futbolistas aliancistas Oscar Pinto y Darling Leighton están lesionados, en tanto que Aldair Rodríguez mejoró de sus dolencias, pero aún no entrena con el resto del plantel íntimo, esperando que recuperen a sus jugadores convocados luego de la fecha doble de eliminatorias, pensando en levantar su rendimiento en el torneo Apertura. Y vamos al bloque de eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Yendo a nuestro más próximo rival, la selección uruguaya de fútbol, las malas noticias le siguen llegando, ya que se pudo confirmar a través de las redes sociales que el volante del Inter de Milán, Matías Vecino, fue desconvocado de los últimos 2 partidos de eliminatorias con la selección charrúa. En el corto comunicado mencionan que el futbolista de 30 años de edad dio positivo al COVID-19, por lo que quedó automáticamente desconvocado. En su lugar fue llamado de emergencia el jugador del poderoso Liverpool pero de la Liga Uruguaya, Fabricio Díaz. El mediocampista de 19 años de edad debuta en las convocatorias con su selección adulta, ya que solo integró los seleccionados menores de Uruguay. De esta manera, los celestes ya tienen 2 sensibles bajas: la de Nathan Nández, que sufrió una rotura de ligamento de su rodilla en su club el Cagliari, y ahora se le suma la del volante Matías Vecino, recontra titular en el equipo del técnico Diego Alonso, por lo que el destino parece que nos sonríe en la previa del encuentro clave en Montevideo, donde podemos dar un gran paso a nuestra anhelada clasificación rumbo a Qatar 2022. Y yendo a la selección, el plantel de la blanquirroja llegó a completarse el día de ayer con las llegadas de Renato Tapia y Santiago Ormeño, por lo que ya están los 29 convocados por Ricardo Gareca, listos y concentrados en lo que será la crucial fecha doble de clasificatorias sudamericanas en este mes de marzo. El volante del Celta de Vigo no dio declaraciones a la prensa, mientras que el delantero del León de México, que fue el último futbolista en arribar al país, sí se tomó un tiempo para hablar de lo que espera en esta última fecha doble de eliminatorias. Nada, muy feliz como siempre de estar aquí y muy motivado para conseguir esa tan ansiada clasificación al Mundial. No, pues muy contento, creo que para alguien en mi posición de centro delantero es algo demasiado importante y pues creo que me llegó en un gran momento.
espero poder aportar de la mejor manera. ¿Cómo? Sería fenomenal anotar en el centenario, ¿no? Claro, sería fenomenal, esperemos que así sea. Pues sí, los conozco, creo que son centrales de gran nivel y los conozco perfectamente. ¿Qué mensaje le has hinchada peruana? Que confíen y que nunca nos dejen solos. Por otro lado, a través de un comunicado en las redes sociales, la selección peruana de fútbol informó que el arquero de Universitario, José Carvalho, fue desconvocado por sufrir un cuadro de apendicitis aguda, por lo que será intervenido quirúrgicamente en breve, estando así descartado para los duelos ante Uruguay y Paraguay. En su reemplazo fue llamado de emergencia el portero Carlos Cáceda, quien viene teniendo buenas actuaciones en el Melgar de Arequipa para estas 2 últimas fechas de clasificatoria sudamericana. Como se recuerda, ante la posible suspensión de Pedro Galese por acumulación de tarjetas amarillas frente a Paraguay en Lima, había cierta duda de quién podría reemplazarlo en caso se dé esta suspensión, ya que Ángelo Campos viene siendo cuestionado en su equipo Alianza Lima, mientras que Carvalho, que vendría a ser su reemplazo natural, también generaba algunas dudas. Ahora, ante la salida del golero Crema, la gran interrogante es, si suspenden a Pedro Galese, ¿quién debería ser titular frente a Paraguay? ¿Cáceda o Campos? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos. Lastimosamente, no sería el único desconvocado el día de hoy, ya que en otro comunicado de la Federación Peruana de Fútbol se anunció la baja del defensa Elemen Miguel Araujo por dar positivo al COVID-19, el central titular del club puntero de la segunda neerlandesa, que coincidentemente había estado dando declaraciones en los últimos días. En el medio campo estuvo la habitual línea de 3 con Renato Tapia, Sergio Peña y Yoshimaru Yotun, mientras que en el ataque fueron André Carrillo, Cristian Cueva y Gianluca Lapadula. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!